Estamos en el piso con Eric Sánchez, nacido en Huelva, España, que vino a la Argentina y nos vino a visitar. Tenemos el honor de tenerlo en Cuentas Claras. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío, nada, un honor para mí estar aquí con vosotros. Bueno, les cuento muy rápido y después él nos va a contar qué es Rental, ¿sí? Rental con doble E. Él tiene 42 años. Miren esto. Pelotita de básquet. 15 años de deportista profesional, basquetbolista, y la pandemia, ya era emprendedor, pero la pandemia lo potenció para crear Rental. Diría uno de los primeros negocios de tokenización inmobiliaria en el mundo. Contanos qué es Rental. Pues sí, Darío, como dices, pandemia nos despertó un poco la inquietud a todos, ¿no? Bueno, Rental es una empresa de inversión inmobiliaria. En este caso, lo que hacemos, y gracias a la tokenización, es permitir que cualquier persona pueda invertir en el inmobiliario, pero además mejorar radicalmente el producto, ¿vale? La tokenización no es más que una división en participaciones, pero estas participaciones ahora son digitales. Al ser digitales puede transmitirse con facilidad, de forma global, pero además puede hacer determinadas herramientas, gracias a la programación, que permite que un inversor tenga un inmueble en Miami, otro en Buenos Aires y otro en Málaga, y que pueda invertir la cantidad que quiera en cada uno de ellos, pero es que además puede desinvertir cuando quiera, porque ese token es muy fácilmente transferible. Pero es que además puede obtener rentas mensuales, puede usar herramientas como reinversión o apalancamiento, pedir un préstamo con ese token, todo de manera digital 24/7. Es decir, hace accesible para cualquier persona invertir en el inmobiliario con las mayores ventajas que puede haber de la inversión en el inmobiliario respecto a la rentabilidad y a la liquidez. Bien, Rental tuvo un crecimiento, yo diría exponencial, pero muy grande, digamos, de manejar una cartera de 14,1 millones de euros en el 2023, pasó a manejar 32 millones y medio de euros en bienes. ¿Es correcto? Sí, ahora el total son unos 60 millones, esa es la evolución año por año, y ahora el total son unos 60 millones, y veníamos, como dices, de una plataforma que su primer proyecto era de $60.000, es decir, que esto ha crecido mucho, y ha crecido mucho en un momento en que la madurez de la tecnología está siendo muy incipiente. Ahora es el momento que realmente se está viendo como hay una madurez regulatoria y hay una madurez del sector, que ya se habla de tokenizar en mucho más ámbitos, no solo en el de pequeñas empresas, por decirlo así, ¿no? Contame una cosa, en el 2017 emprendiste tu primer startup, que era el ingreso a los hospedajes, ¿no? Correcto, ¿no? Exactamente. Antes de la pandemia. Así es. ¿Cómo fue esto de pasar, digo, vos sos ingeniero en informática, Sí. ¿cómo fue esto de pasar del básquet y decir, bueno, dejo el básquet profesional y me dedico al mundo del mercado de las cripto? ¿Qué fue lo que te hizo el clic? Pues, bueno, lo que hizo el click o el crack en la rodilla. Ok, Y ahí hizo que me tuviera que retirar, digamos, del deporte, que ya sabéis que es muy exigente y bueno, tiene un tiempo muy corto, ¿no? Porque al final con 33, 34 años normalmente te retiras, excepto algunos que lo alargan más, como nuestro socio Luis Escola, que bien conocéis, que jugó hasta los 40. sí. Pero bueno, son gente excepcional, ¿no? En mi caso, me retiré, ya llegaba el momento de colgar las botas, como se suele decir. Tenía ese bagaje de estudiar tecnología y por ahí mi inquietud fue, bueno, ¿ahora qué, no? Y empecé con esa primera empresa que lo que hacía era ese servicio, era una aplicación móvil para que una persona pudiese entrar en los alojamientos turísticos. Claro. Vemos ese problema que hay en la recepción hotelera de tener que gestionar papeleos y después hay una burocracia por detrás, pues esto lo automatizaba. Ese primer emprendimiento, que fue muy bien, por suerte vendí esa empresa, me metió mucho de lleno en el sector inmobiliario en este caso en el alojamiento turístico. Claro. Y a la vez mi inquietud por blockchain, como decía, y por las criptomonedas, fue un poco lo que unió, que blockchain ya era programable, estos llamados smart contracts son los que permiten la tokenización, y uní que invertir en producto inmobiliario, pero no solo hacerlo tú con tu grupo cercano, sino hacerlo con un conjunto de inversores a nivel global, es lo que me permitía estas dos cosas, ¿no? Así que, como siempre digo, no es una idea de eureka, sino que es un flujo de información que vas agrupando y ya en 2021 pues decidí que
que este reto era apasionante, que la tokenización inmobiliaria no era solo un proyecto de un buen negocio, sino algo que puede impactar mucho en la vida de muchas personas, porque pones acceso a la inversión inmobiliaria a cualquier bolsillo, y de ahí surgió, ¿no?, los inicios de Rental. Me quedé pensando en el punto cuando Eric dice, el momento eureka no es que hizo clac y se le ocurrió el negocio y le apareció y se le abrió, digamos, el mar y pasamos, ¿sí? A través. Fue un tema de desarrollo con el tiempo, con su primer negocio. Ahora, hoy, una persona que quiere invertir en Rental, agarra, entra a la app, compra token y se terminó, $100, 100 euros, depende de dónde quiere invertir, y se terminó, o sea, digo, se terminó, ahí empieza a formar parte de los rentals, digamos, de la comunidad. Exactamente. Al final hemos llevado el inmobiliario como una plataforma de e-commerce, por decirlo así, en la que entras y ves los productos que hay y tú eliges. A eso ya nos hemos acostumbrado, ¿no? En los últimos 15, 20 años ya lo hacemos. Pues ahora el producto financiero, en este caso el inmobiliario, que es un producto regulado, hay que decirlo, pues de igual manera vas a poder ver que hay un proyecto en Salta, en Argentina, que hay un proyecto en Miami, que hay un proyecto en Málaga. Cada uno de ellos te especifica sus condiciones. Uno es un alquiler turístico, otro puede ser un proyecto desde cero, otro puede ser un flipping, que es una compra, reforma y venta. Y tú eliges la cantidad que quieres invertir en cada uno de ellos. Lo ideal siempre es hacerse un portfolio diversificado. Eso es de la capacidad que te da esto, que incluso con $10.000 puedes invertir en 10 proyectos. O sea, te da esa capacidad. Pero ese es el concepto, ¿no? Entras en la plataforma, eliges dónde quieres invertir y ya eres inversor de un activo inmobiliario de manera totalmente pasiva, ¿no? Bien, me quedé pensando en esto me decís de la diversificación de cartera, digamos, porque esto, a ver, cuando uno se incursiona, mejor dicho, en el mercado inmobiliario, está invirtiendo. O sea, salvo que te compres una propiedad para vivir, no estás invirtiendo, estás comprando tu casa. Ahora, cuando vos tenés un excedente financiero, lo podés colocar en acciones, en obligaciones negociables, en bonos del tesoro, podés comprar o meterte en el mundo del real estate, ¿sí? Donde el largo plazo te va a beneficiar casi seguro. Ahora, mejor hacer un portfolio como dice Eric. Pero he leído que han tenido rendimientos hasta en 8 meses del 13,5% en algunos tipos de inversiones. Que en euros, en dólares, en la moneda, bueno, en pesos no, porque el peso era una moneda que hasta el año pasado, digamos, no valía nada, ahora se apreció, pero digamos, tener un 13,5% de rentabilidad entre el entro y salgo de una inversión en euros en 8 meses es algo que te diría, no es de todos los días. Entonces, y acá hay un punto que también te quiero traer, que es, en la Argentina, ¿qué ha pasado? En los 80, ¿sí? En los 80, las construcciones eran, mira, vamos a hacer un edificio, y quizás esa sociedad anónima quebraba y quedaba el edificio a medio hacer, y a la gente no es que la estafaban, en realidad sí, quizás, pero el negocio salió mal y la gente perdía todo su dinero. Después apareció la figura de los fideicomisos a nivel inmobiliario. Y bueno, después empezaron a aparecer otro tipo de inversiones y también temas con cripto que, como sabrás, digamos, el CryptoGate en la Argentina, el efecto Libra, digamos, pegó de lleno en la Argentina. Entonces, digo, hay mucho, como decimos en Buenos Aires, mucho chanta dando vueltas. Y Rental es un proyecto serio. Entonces, ¿cómo le llevamos tranquilidad a la gente de que esto, digamos, tiene el activo subyacente, que es la propiedad real, es ese edificio que estamos viendo, que se está construyendo o está haciéndose el flipping, y la gente se puede quedar tranquila? Así es, pues has dado en el clavo, Darío. Al final, esto viene con una tecnología novedosa y disruptiva, y lo que necesita es madurez. Y además se asocia a las criptomonedas con la parte negativa, podríamos decir, ¿no? Pero esto es inversión inmobiliaria. Es decir, cuando tú ves que inviertes en un activo en Miami, ese activo lo compra la sociedad de la que tú ahora eres socio. Claro. Por lo tanto, este activo subyacente está ahí. ¿Por qué las rentabilidades? Hemos tenido rentabilidades incluso mayores. 13,5 es la media del año pasado. La media. Exactamente. Bien. Y tiene rendimientos mensuales, es decir, que al final uno de los objetivos de la plataforma es seguir creciendo, porque hay una madurez y una confianza que se gana con el buen hacer. Claro. Es difícil sustituir, ¿no?, ese tiempo que se necesita. Pero, ¿por qué son esas rentabilidades? Porque existen en el mercado inmobiliario.
La cuestión es que una empresa que nace en España elige en España las mejores ciudades para invertir, elige en Florida las mejores ciudades para invertir, viene a Argentina cuando vemos que es posibilidad de invertir, no venimos antes, es decir, que tenemos la capacidad de elegir los mejores escenarios donde invertir. Normalmente un pequeño inversor o mediano inversor no ve estas rentabilidades porque el inmobiliario es algo que queremos todos. Yo creo que en Argentina y en España es muy similar. Siempre que alguien tiene algo de capital dice me voy a meter algo en el inmobiliario, pero no tenemos la capacidad de buscar a nivel global. Buscamos posiblemente en la ciudad o en el barrio donde vivimos, donde podemos gestionarlo. Y ahí es normal que la rentabilidad sea un 2, un 3, un 4. Si eres bueno puedes encontrar oportunidades. Claro, porque históricamente, y tomando esto que vos decís, Eric, una rentabilidad normal en la Argentina, en tiempos estables, es un 6% en dólares de la propiedad. Normal. Entonces vos decís, bueno, listo. Invierto, compro un departamento, un monoambiente, que lo estábamos hablando anteriormente. En la Argentina estamos hablando de más o menos $2.500 dólares, $2.400, $2.500 el metro. Estamos hablando de un 40 metros, son $100.000 que tenés que poner. Ahora, para sacar $6.000 en el año de renta. Ahora, también ¿por qué uno lo hace? Uno lo hace porque dice, bueno, yo voy a cobrar el alquiler. Acá hay un tema también, digamos, de inversión y de lo que es el flujo y lo que es el patrimonio. Entonces, cuando vos vas comprando propiedades, vas construyendo patrimonio que después te van a dar la seguridad de ese activo, te va a generar, digamos, revenue, te va a generar ganancias. Y en el caso este que vos mencionás de renta, lo bueno es que vos ese dinero también lo podés poner para una propiedad que se alquile y vas a recibir el alquiler de una propiedad que está en Miami quizás. Así es. O sea, y no tenés que ir a cobrarlo, y si no paga el inquilino, de eso se ocupa la sociedad dueña de ese bien, ¿o no? Exactamente, aquí unimos, y eso es un punto importante. La tecnología mejora radicalmente el producto porque puedes invertir en cualquier parte del mundo, porque tienes liquidez. Eso es un punto importante también, que puedes desinvertir mucho más fácil si necesitas ese dinero. Claro. Nosotros le llamamos la finanza fluida porque puedes entrar y salir con más agilidad. Una inversión inmobiliaria tradicionalmente puede ser patrimonialista y es una buena inversión, pero si tienes una necesidad no es fácil venderla, ¿no? En este caso es mucho más ágil. Pero es que además te permite diversificar. En ese concepto tienes esas rentas mensuales de cualquier producto. Puedes tener 10 rentas mensuales de 10 productos diferentes. No te importa, entre comillas, que uno no te estuviera pagando al día porque tienes otros 9 que te pagan. Cuando si tienes todos los huevos en la misma cesta, pues uno que no te pague, pues posiblemente te deja ahí un agujero, ¿no? Claro. En esa renta. Así que realmente el producto lo mejora radicalmente la tecnología, pero el punto que comentas es casi tan importante como el otro, y es que no te haces cargo de nada. Renta porque encuentra productos que te da un 13%, porque la conjunción de muchos inversores nos permite negociar mejor, nos permite comprar a bancos, nos permite comprar a fondos. Compramos por debajo de valor de mercado. Claro. Y tú no te encargas ni de la búsqueda, ni de la reforma, ni de los inquilinos, ni del mantenimiento. Eso es casi tan importante como la parte tecnológica, ¿no? Como decías. Ahí dijiste una clave, que es una clave de los negocios, en realidad. Yo diría una clave de los negocios, una clave hasta te diría de la vida personal, ¿no? De la economía doméstica. La ganancia está siempre cuando uno compra, no cuando uno vende. Porque, digamos, ¿por qué uno compra? Decís, vos comprás, vamos un ejemplo. En el Banco Santander en España tiene una propiedad que tiene que rematar porque no pagaron. Sí. Y el préstamo la tiene que rematar. Bueno, el negocio del banco es prestar plata. Arrancamos por ahí. No es tener propiedades. Sin duda. ¿Sí? Entonces, si la remata por debajo del precio de mercado, porque necesita hacerse, digamos, de cambiar un activo por otro, un activo que no le está dando nada por otro activo que es plata para prestársela a otras personas, digamos, vos ese activo que comprás, lo comprás por debajo de la media de mercado, no importa si 5, 10, 15 o 20%, y después la ganancia está en poder darle a los inversores que ingresen y tengan ese gap porque hiciste una muy buena compra. Totalmente, Darío. Digamos que la ganancia está en la compra y además le añadimos que le aportamos valor. Es decir, claro, que después le haces una reforma, la actualizas, lo pones en el estilo del mercado actual o como lo solicitan los inquilinos
y le has dado, además de que lo compraste por debajo de precio, le has añadido valor. Por lo tanto, por eso se convierte en una muy buena inversión de rentas y además a X tiempo lo vuelves a vender y le tienes también una plusvalía, ¿no? En ese añadir valor, ahí entra el mercado real, porque digo, se compra la propiedad, tenés que llamar a un arquitecto, tenés que llamar a los albañiles, a los electricistas, a los que sean. Ahí ya hay un trabajo, digamos, que tiene que hacer rental, digamos, que no sé si eso, digamos, tenés un equipo que trabaja con vos. Porque, Exactamente. bueno, ¿cuántos son hoy trabajando? Bueno, somos unos 40, 40 en la parte de digamos, del core de la compañía. Claro. Pero después piensa que por cada ciudad tenemos colaboradores para la reforma, para gestión de inquilinos. Ese conjunto de personas ya puede sumar más de 100, ¿no? De 100 personas. Estamos en 5 países, lo cual también nos hace... ¿En qué crecer países mucho. están? Estamos principalmente en España, donde nacimos. Ya somos una empresa norteamericana en Estados Unidos y hemos hecho inversiones también en México, en República Dominicana, y hicimos el año pasado una aquí en Argentina, en Salta, que vamos a seguir escalando. Fue una primera prueba de concepto. Y esto lo añado porque Argentina es el segundo país que más inversores tiene en rental. Por esa El segundo, el primero es España. El primero es España. Bien. Al final estamos allí más presentes, obviamente. Porque buscaban al final protegerse, ¿no? Esa inversión, dolarizarla o en algunos casos en euros. Pero al final Rental actúa como dinamizador de la economía, porque no solo es que el inversor tenga la posibilidad de invertir, sino invertir en proyectos en ese país. Al final siempre hablamos de la falta de vivienda, eso es un problema ahora en España, Claro. o la falta de trabajo. ¿Cómo se soluciona eso? Creando oferta. Y para crear oferta hace falta a veces capitales y la iniciativa privada, ¿no? En este caso, Rental también viene a poner su granito de arena en financiar esos promotores, que además en Argentina, en el tiempo que llevo aquí, veo que es difícil, son casi unos héroes aquellos que quieren promover, porque no tienen al alcance financiación bancaria. En España casi siempre tiene financiación bancaria de hasta un 60%. Imagínate la facilidad que tendría un argentino de poder crear más vivienda, de poder crear más oferta. Eso es lo que hace que el inquilino pueda tener un espacio, que la vivienda no suba disparatado de precio, porque encaja la oferta con la demanda, ¿no? Así que nosotros lo que queremos es sumar nuestro granito de arena y ser un dinamizador de la economía. Al final hace falta inversión y iniciativa privada, y eso es lo que hace que se mueva, ¿no? ¿Cuántos, voy a decir, rentals hay hoy en la comunidad? Más de 20... Más de 22.000. Más de 22.000, ¿no? Exactamente, sí, así es. Hemos ido creciendo muy rápido y creo que es el momento en el que esto se va a acentuar, porque hemos estado en una etapa en la que se nos asociaba más a criptomonedas, Claro. y es un hecho por la tecnología que usas, que a la inversión inmobiliaria. Y somos pura inversión inmobiliaria. Esto es como si no fuésemos vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? A 15, 20 años atrás con el e-commerce. Nadie se preguntaba cómo funcionaba Internet y quizá teníamos dudas de hacer un pedido online porque Claro. no sabíamos si nos llegaba, si la tarjeta la íbamos a meter ahí o no. Pero ahora hemos normalizado porque vemos que es una práctica habitual. Lo mismo está pasando y nosotros somos pioneros en que vas a poder invertir en productos inmobiliarios de manera digital. Eso tiene que madurar, ¿no? Y estamos un poco en ese proceso. Bien, contanos a la audiencia qué es el RNT, que no sea, porque también dentro de la comunidad hasta podés solicitar préstamos, ¿es así? Así es, eso es una de las innovaciones más grandes que hemos hecho, ¿no? Hablo primero de lo del préstamo. Tú puedes invertir en un activo en Miami, en Buenos Aires o en Madrid, y pongamos un ejemplo de que inviertes $10.000. Esos $10.000 los tienes generando el rendimiento que esté estipulado en ese proyecto. Pero es que además puedes poner esos $10.000 de garantía para pedir un préstamo. Para pedir un préstamo de hasta el 75% del capital invertido. Bien. Esta manera de pedir un préstamo es 24/7. Es decir, tú solo conectas, esto es el potencial de esta tecnología. No tienes ni que hablar con nadie. Tu banco ni con nadie. Te conectas tu cartera, pones tu garantía. Tu garantía no eres tú como persona física. No, es el dinero. Es el token. Dinero, claro. El token te sigue generando rendimiento y pides el préstamo. Ese préstamo lo puedes mantener, lo puedes repagar, lo puedes ampliar cuando quieras 24/7. Esto es darle liquidez a una posición que no quieres deshacer el hilo inmobiliario, y esa liquidez la puedes usar para tus vacaciones
o la puedes usar para reinvertir, lo cual te estás apalancando. Te estás ¿no? apalancando, claro. Exactamente. Estás usando la plata, digamos, que está en la comunidad para invertir y con la misma ganancia ir repagando, en teoría, en función de tu portfolio, ir repagando el dinero que pediste. Exactamente. Si inviertes en algo que es más rentable que el interés que pagas por el dinero, estás ganando más dinero sin necesidad de inyectar más capital propio, ¿no? O sea que... Y esto lo remarco porque es un cambio de narrativa, ¿no? De cómo se puede pedir un préstamo. Esto es 24/7 con una conexión a Internet. Nadie te pregunta quién eres. Tu garantía es el token inmobiliario. O sea, la flexibilidad que da eso para pedir un préstamo desde alguien que haya invertido $500 es un cambio que vamos a ver en los próximos años cómo se acelera, ¿no? Te hago una pregunta que es obligada, diría. ¿Hay algún tipo de control de dónde vienen los fondos? Por o supuesto. sea, lavado de dinero, narcotráfico, armas, etcétera. Por supuesto, al final es un producto regulado. Es decir, nosotros hacemos emisiones, ofertas públicas en España bajo el criterio de la CNMV, y hay ahora un nuevo régimen piloto europeo que lo regula, que regula además que el token representa totalmente el título valor. Es decir, que si tú transmites ese token, transmite el subyacente. Claro. Como si vas a notaría y lo firmaras, ahora eso ya se ha regulado en específico, lo cual le da mucha garantía jurídica, ¿no? Y lo hacemos bajo ese criterio en Europa y bajo el criterio de la SEC, de la SEC en Estados Unidos. Son productos regulados, eso es importante destacarlo. No es como lanzar un token de utilidad, sino es un producto financiero que es un security token, ¿no? Se llama en este caso. Y para ello uno de los requisitos, de los muchos que hay que pasar un Know Your Customer, hay que validarse como si te registras en un banco, por decirlo así, y hay un control de prevención de blanqueo de capitales, por supuesto. ¿Qué concepto del deporte, del básquet, del baloncesto, como dicen en España, llevaste a los negocios? O sea, ¿qué cosas cuando vos mirás para atrás y decís, bueno, jugué 15 años al baloncesto, la rodilla no aguantó más, desarrollé un negocio, funcionó? Dijiste en un momento de la conversación, por suerte lo vendí. Para mí no fue por suerte, fue porque hiciste las cosas bien, buscaste un producto innovador y por eso vendiste ese negocio y te permitió saltar a otro escalón o subir otro escalón para armar Rental. ¿Qué conceptos del deporte pudiste llevar a Rental? Bueno, al final yo estoy hecho del deporte, así que entre comillas toda mi persona viene, mis valores y mis principios vienen de ahí, ¿no? El trabajo en equipo, además es un baloncesto, es un deporte de equipo, el liderazgo, el asumir retos, ¿no? Eso es un día a día en un deportista. Si tengo que destacar algo, quizás es precisamente ese de crear un proyecto, ¿no? Porque cuando yo jugaba me gustaba enrolarme en equipos que tuviesen un proyecto, que tuviesen un objetivo, ¿no? Oye, quiero ganar la temporada, quiero ascender de categoría, si estás de segunda y quieres ir a primera. Me gustaba ese concepto de yo aportar lo necesario para que ese grupo de personas tengan éxito, ¿no? Y eso yo creo que es lo que quizás, está feo hablar de uno mismo, ¿no? Como si fuese en tercera persona, está pero perfecto. quizás es lo que más aplico en la empresa, ¿no? Cuando me retiré, de hecho, empecé haciendo desarrollo para terceros, que es crear un producto, me lo pagas y yo te lo entrego. Pero rápido me di cuenta de que me gustaba crear el producto y desarrollar ese negocio, ¿no? Ahí monté esa primera empresa que se llamaba Checking y ahora Rental. Lo bueno de un proyecto como Rental es que es como ese equipo que empieza en cuarta categoría y tú vas viendo cómo va subiendo, cada vez tiene fichajes y dices, oye, que puedo llegar a la NBA, entre comillas, ¿no? Hablando de baloncesto. Así que eso es lo que más me motiva, ¿no? Y lo que traigo del deporte, quizás, ¿no? El crear un grupo de personas alineadas, hacer un poquito ese nexo, rodearte de mucha gente muy buena. En el deporte yo era base, era armador, ¿no? Lo llamáis aquí. Un poco el jugador que se hace mejor si los compañeros son mejores, ¿no? Claro. Porque si doy un pase y él la mete es asistencia, pero si no la mete parece que tú no lo has hecho tan bien, ¿no? En este concepto me gusta rodearme de personas mejores que yo en cada área y eso es lo que hace un equipo de éxito y lo que hace también una empresa de éxito, ¿no? ¿En algún momento
de todo el desarrollo de Rental, ¿sentiste que se trababa, o sea, como que el engranaje no arrancaba y dijiste, porque esta es la vida del emprendedor, digamos, Sí. si vos no estás dispuesto a correr riesgos, ¿sí? Probablemente no puedas avanzar. Es como en el partido de básquet cuando estás perdiendo por 2, faltan 3 segundos y tenés la pelota y estás en la mitad de la cancha, tenés que tratar de intentar un triple para ganar por 1. O sea, Totalmente. si no, ya estás perdido. Digo, ¿se te trabó en algún momento y dijiste, me equivoqué? O digo, ¿cómo paso esa valla? Digamos que cada 3 días. Muy bueno, seguido. No, esto es un reto continuo. Es un reto continuo porque además, entre comillas, tenemos la mala o buena costumbre, los humanos, de no mirar lo conseguido, sino de mirar el siguiente hito, el siguiente reto. Entonces, a pesar de que si lo miras con perspectiva, dices, en 4 años has movido 60 millones, estás en 5 países, pero ya estamos mirando el estar en 10 países y mover cientos de millones, ¿no? Porque es el siguiente objetivo. Claro. Y no son fáciles. Cada día te encuentras con barreras de estamos haciendo bien el approach al mercado, estamos contándolo bien, porque nosotros tenemos que hacer también un trabajo grande de divulgación. Es algo demasiado novedoso, ¿no? Que al final la primera barrera es creer que esto es cierto. Y si encima da buenas rentabilidades, te pueden asociar un poco con el mundo cripto y pensar, no, pero ¿qué es inmobiliario? ¿Cómo lo contamos para que la gente sienta que es como invertir en el inmueble que compra él en su barrio, ¿no? Un poco de todo ese proceso es continuo, es una mejora continua que se retroalimenta de la conversación con esos clientes, que te dan un feedback que es el más valioso que podemos tener, ¿no? De cómo mejoramos escuchándolo y viendo lo que necesitan y viendo cómo le encaja mejor el mensaje. Así que esto es un reto continuo ha sido la regulación, es decir que al ser una empresa pionera en este ámbito, la regulación se ha ido haciendo a medida que hacíamos crecer el negocio. Claro. No es un producto que diga, ya estaba regulado y tú simplemente empiezas a activarlo, ¿no? Sino que tú estás en la conversación con el regulador para ver cómo es mejor regularlo. Hay disputas, hay lobbies de que, oye, de repente pequeñas empresas quieren comerse una parte del pastel. Bueno, es un reto continuo pero apasionante y a la vez también te das cuenta que tiene el potencial de impactar tanto que merece la pena el sacrificio de estar en ese día a día, ¿no? Sin duda que con Rental creaste un océano azul, o sea, saliste de la lógica del océano rojo, digamos, de esto que vos decías, bueno, esto ya existía, me sumo a esto que está este mercado. Vos creaste, desarrollaste desde España una innovación en el rubro inmobiliario, sin duda. Ahora, en el mundo, ¿hay ya competencia, digamos, de este, digamos, mecanismo tan innovador para invertir en el rubro inmobiliario? Bueno, hay una empresa americana que es la única que digamos que tiene nuestro nivel en cuanto a volúmenes y nosotros somos la más avanzada en cuanto a productos tecnológicos, en esto que hablamos de reinversión, colateralización, cómo cuidar una comunidad de inversores, somos los más avanzados, pero sin duda no es que quiera, es que necesitamos que haya muchas más empresas. Necesitamos, este sector es inmenso, es inabarcable, no hay un player que diga, oye, yo lo tengo todo, ¿no? Es inversión, es inmobiliario y es para todos, imagínate, no hay límites, ¿no? Lo que necesitamos y queremos es que el marco sea claro y que Renta crecerá mucho, pero habrá otras empresas que crecerán y haremos que la tokenización ya no sea una palabra extraña, igual que Internet o el e-commerce lo eran hace 15 años, ya no lo son. Claro. Pues la tokenización no lo será y normalizaremos esos términos. Y eso no lo puede hacer una empresa solo, ni dos, ni tres, ¿no? Así que es un sector que se está creando. Yo creo que todos los que estamos tokenizando ahora somos, entre comillas, socios o por lo menos compañeros de viaje, ¿no? Claro. Porque quizás no tienen los mismos intereses en esa empresa, pero sí tenemos que hacer que esto se entienda como... Esto tiene que tapar, entre comillas, el ruido mediático que hace, y tenemos muy reciente, el caso Libra. Esta tecnología y las buenas prácticas tienen que a medio plazo y a largo plazo tapar el ruido que suele hacer excepciones de cosas que no se hacen bien. Y eso hace mucho más ruido que las empresas que estamos trabajando, como entre comillas, en silencio, creando valor y creando un producto que va a cambiar como la gente entiende la inversión. Para mí, la profesión del futuro es ser inversor. Es decir, en Argentina un 2% de las personas invierten, en España un 10%, en Estados Unidos un 60%. No tenemos cultura financiera en el mercado de habla hispana, por decirlo así. No existe.
Tampoco había productos accesibles, así que yo creo que el camino es, ahora va a haber tecnología que hace que sea accesible para todos, pero tenemos que crear esa cultura también, ¿no? Así que es un reto, yo creo que apasionante. No, y además me quedo pensando en esto de la cultura financiera. Y vamos a poner ejemplo. Tenemos que hacer un edificio. Sencillo. 8 pisos, ¿sí? Como se hace acá en Argentina. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar en hacerlo? Vamos a decir 24 meses. Siempre acá en Argentina te dicen 1 año y medio, son 24, hasta 30 meses quizás. Eso Sí. es mediano plazo. Exacto. Y nos hacen creer muchas veces digamos, en las redes que las ganancias son de la noche a la mañana, en un santiamén, ¿sí? En un año, que yo voy a recibir, que ha pasado con otro tipo de, digamos, estafa, el 2% en dólares diario. O sea, cosas que no No tiene son en sentido. ningún mercado del mundo, que no tienen ni pies ni cabeza. Y las inversiones inmobiliarias son de mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo nunca perdés con una inversión inmobiliaria. Es lo mismo que invertir digamos, en el Nasdaq o invertir en la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? O en los bonos del tesoro, digamos, invertir en un índice, en el Dow Jones. Vos invertís, la vas a duplicar en 7 años el capital. O sea, ¿por qué? Porque ya hay digamos, una historia, por más que sube y baja. Fíjate que vos mirás un diario en Argentina y decís, suben los bonos, bajan los bonos, sube el riesgo país. En el mundo también pasa, o sea, pasó con el DeepSeek, que Nvidia cayó así. Bueno, eso es porque, digamos, existe volatilidad. Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero a la larga, cuando uno ve la tendencia es alcista siempre en el rubro inmobiliario. Así es. Al final es una posición de protección de tu capital. Solo invertir, como hablábamos antes, en inmobiliario en tu barrio, por decirlo así, sin que la rentabilidad sea muy alta, ya es una protección, porque, Claro. bueno, ahora hablamos de eso, pero los materiales suben, se está creando menos oferta que demanda en la mayoría de los sitios donde nosotros invertimos, obviamente, pero en las grandes ciudades, en España está pasando. Es decir, que es una protección de tu valor económico. Y además que la alternativa, que es lo que tenemos todo normalizado, dejarlo en tu cuenta bancaria o donde tú quieras parado, esa gráfica sí que la tienes clara, es la de la inflación. Esa sí que es bajista. Tal cual, tal cual. Es decir, que cada vez vas a poder comprar menos cosas con ese dinero parado. Por eso, tenerlo invertido es clave. Ten tu dinero que tienes necesitas para el día a día, pero invierte. Tienes que invertir. Es la única manera de proteger tu capital. Inmobiliario es una posición muy buena. La bolsa, en los índices, es una inversión, por decirlo así, en el mundo. Si estás indexado, Sí. estás indexado al mundo, por decirlo así. Hay que diversificar y tener e invertir, ¿no? Así que realmente, en este caso, el inmobiliario ha sido tradicionalmente el que todos entendemos de dónde viene ese rendimiento. Yo creo que ese es un punto muy a favor de lo que hace Rental, de que le añade tecnología a un sector en el que todos sabemos de dónde viene esa renta, de una posible alquiler, de una posible venta. Si nos vamos a esos escenarios que decías de proyectos que ofrecen barbaridades, pregúntate siempre de dónde viene esa rentabilidad. Aquí lo tenemos claro, de un inmueble. Que después le metas herramientas que reinviertes, que te apalancas, que optimiza esa rentabilidad, genial, pero lo que tiene que funcionar bien es la base de toda esa cadena de valor, que es el inmueble, ¿no? Así que ha sido tradicionalmente una inversión segura, nosotros la intentamos optimizar y además buscamos allí donde es aún más rentable, así que yo creo que ponérsela accesible a todo el mundo es un aporte de valor interesante, ¿no? Excelente. Eric, bueno, primero que nada agradecerte por hacerte el espacio. Sabemos que ya te volvés mañana para España, para contarnos todo lo que es Rental, todas las ventajas y las oportunidades que hay para los inversores, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Pueden invertir desde sus propios celulares. ¿Dónde encuentran Rental? Ponen Rental en internet y ya aparece y ya pueden empezar a invertir. Así es, Rental, como has dicho al principio, con 2e, .co. Sin la M final, es de coinversión. Mucha gente lo busca con com, pero no, es rental.co. Y encantadísimo, además, a mí, yo soy activo en las redes, Eric Sánchez Gálvez en LinkedIn o Eric Sánchez 11 con número
en X o en X, que se ha rebautizado. Así que encantado de conectar con los que queráis y tengáis dudas y queráis conocer un poquito más. Bien, me quedo con una reflexión. Primero que nada, agradecerte. Muchas gracias por venir. Me quedo con una reflexión final con esta pelotita de básquet que gentilmente me trajo Eric, y tomando su experiencia en el tenis, en el básquet, ¿sí? Cuando vos estás jugando y tenés la posesión de la pelota, en un momento tenés que tirar porque, si mal no recuerdo, tenés 24 segundos para tirar. Bueno, Eric dijo que cada 3 días tiene problemas y se van trabando. ¿Qué hace? Decide. Entonces, vos tenés que decidir